En mi cumpleaños número 18, mis padres me dijeron que gastaron el 95% de mi fondo fiduciario en las bodas de mis hermanas. Espero que lo entiendas. Dijeron. Así que los demandé, y destruí todo lo que habían construido. Mis padres robaron mi futuro, para financiar las bodas de fantasía de mis hermanas. Cuando me enteré, no lloré ni supliqué. Construí un caso que destruyó su jubilación, su casa, y su preciada reputación. Pensaron que ser familia significaba que los perdonaría. Se equivocaron. Déjenme empezar desde el principio, para que entiendan exactamente cuán calculada fue esta traición. Soy Finn, hombre de 18 años. Tengo 2 hermanas mayores, Victoria, mujer de 26 años, y Ashley, mujer de 24 años. Ambas son lo que llamarías de alto mantenimiento, con A mayúscula. Piensen en bolsos de diseñador, almuerzos caros, y aspirantes a influencers de Instagram, que trabajan a tiempo parcial en boutiques, mientras viven de cualquiera que esté dispuesto a financiar su estilo de vida. Mis padres, Robert y Linda, son lo que yo llamaría aspirantes a clase media. Alt. Papá es gerente regional de ventas para una empresa de suministros médicos, y gana unos $120,000. Mamá trabaja a tiempo parcial en una oficina de bienes raíces, ganando quizás otros $40,000. Viven en este suburbio prefabricado, donde todos fingen tener más dinero del que realmente tienen. Ya. Conocen el tipo de lugar. Autos de lujo alquilados en cada entrada, casas hipotecadas hasta el techo, y tarjetas de crédito al límite, solo para mantener las apariencias. Mientras crecíamos, la dinámica familiar era bastante simple. Mis hermanas eran las princesas que obtenían todo, y yo era el responsable, del que se esperaba que resolviera las cosas por su cuenta. No porque yo fuera un niño, o por algo profundo como eso, simplemente, porque no exigía atención de la manera en que ellas lo hacían. Victoria era la dramática. Cada evento de su vida se convertía en una gran producción, que requería la participación y el apoyo financiero de toda la familia. Para su graduación de la escuela secundaria, mamá y papá organizaron una fiesta, que costó más que las bodas de la mayoría de las personas. En su graduación universitaria, hicieron lo mismo, pero a mayor escala. Cuando obtuvo su licencia de bienes raíces, después de 3 intentos, lo celebraron como si hubiera aprobado el examen de la abogacía. Ashley era peor en algunos aspectos, porque era astuta con su manipulación. Lloraba exactamente en los momentos adecuados. Se hacía la víctima cuando las cosas no salían a su manera, y tenía este talento para hacerte sentir culpable si no le dabas lo que quería. Mientras que Victoria exigía las cosas a gritos, Ashley las extraía, a través de la guerra emocional. En cuanto a mí, aprendí desde temprano, que la mejor estrategia era pasar desapercibido. Me iba bien en la escuela, sin hacer un gran alboroto al respecto. Trabajé a tiempo parcial desde los 15 años, cortando el césped, luego limpiando mesas en un restaurante local, hasta que finalmente conseguí un trabajo en una tienda de repuestos para autos, donde realmente aprendí habilidades útiles. Ahorré cada dólar que pude, porque había visto a mis hermanas despilfarrar el dinero como si creciera en los árboles. ¿Para cuándo cumplí 17 años, tenía unos $12,000 ahorrados, producto de 3 años de trabajo? Nada mal para un chico de secundaria. Planeaba usarlo para mis gastos universitarios, o tal vez para una escuela de oficios, si decidía tomar ese camino. Mis calificaciones eran sólidas, no era material de excelencia académica, pero eran lo suficientemente buenas para las universidades estatales, con algún potencial de beca. El caso es que, siempre había sabido de mi fondo fiduciario. Mi abuelo,
el padre de mi papá, lo había establecido cuando yo nací. Había sido ingeniero mecánico. Trabajó para Boeing durante 30 años, y se jubiló con una pensión sólida, y buenas inversiones. Cuando falleció, cuando yo tenía 7 años, dejó fondos fiduciarios para sus 3 nietos. Cantidades iguales, administradas por mis padres, hasta que cumpliéramos 18 años. Nadie me dijo nunca la cantidad exacta. Pero a lo largo de los años, había escuchado a escondidas conversaciones, que sugerían que era sustancial, suficiente para una carrera sólida de 4 años en una buena escuela, y tal vez, con algo de sobra. Hice los cálculos en mi cabeza. Sí. Se estableció a finales de los años 90, y había estado creciendo durante 18 años, incluso una inversión inicial modesta, valdría algo significativo para este momento. Mi plan era simple. Graduarme de la escuela secundaria, trabajar durante un año para acumular ahorros adicionales, y luego usar el fondo fiduciario, para obtener un título en ingeniería mecánica en la universidad estatal. Seguir los pasos del abuelo, tal vez aprender un oficio primero, como técnico de aire acondicionado o electricista, para tener habilidades prácticas, y una fuente de ingresos de respaldo, mientras estudiaba. Tenía hojas de cálculo, verdaderas hojas de cálculo en mi computadora portátil, desglosando costos, posibles becas y opciones de trabajo y estudio. Había investigado qué programas tenían las mejores tasas de inserción laboral, y qué escuelas ofrecían programas cooperativos con pasantías remuneradas. Este no era un sueño vago. Era un plan detallado, construido sobre la suposición de que el fondo fiduciario cubriría la matrícula y los gastos de subsistencia. La única variable que no podía controlar era la cantidad exacta del fondo. Pero, cada vez que preguntaba al respecto, mamá y papá me daban estas vagas garantías, sobre tener mucho dinero para la universidad, y que no tenía nada de qué preocuparme. Debía haber insistido más, debía haber exigido números exactos, pero confié en ellos. Estúpido, ¿verdad? Mi cumpleaños número 18 cayó un sábado de junio, unas 2 semanas después de mi graduación de la escuela secundaria. No planeamos ninguna gran fiesta. Ese no era realmente mi estilo. Y honestamente, después de verlas elaboradas celebraciones de mis hermanas a lo largo de los años, prefería algo discreto. Imaginé que cenaríamos en casa, tal vez saldríamos a comer el postre, y luego finalmente obtendría los detalles del fondo fiduciario, para poder comenzar a hacer planes universitarios concretos. En lugar de eso, tuve la conversación que lo cambió todo. Estábamos sentados en el comedor, después de la cena. Mamá había preparado mi lasaña favorita con pan de ajo, lo cual debió haber sido mi primera señal de advertencia. Ella solo cocinaba comidas elaboradas, cuando intentaba suavizar las malas noticias, pero yo estaba demasiado concentrado en la conversación sobre el fondo fiduciario, como para notar el patrón. Así que, dije, sacando mi computadora portátil. He estado investigando sobre programas universitarios. Quería repasar algunas opciones con ustedes, y calcular el presupuesto, en base a la cantidad del fondo fiduciario. El silencio que siguió, duró tal vez 3 segundos, pero se sintió como si hubieran pasado 3 años. Papá se aclaró la garganta. Mamá, de repente, se mostró muy interesada en su vaso de agua. Fue entonces cuando se me revolvió el estómago. Sobre eso, dijo papá lentamente. Necesitamos hablar sobre tus expectativas con respecto al fondo fiduciario del abuelo. Expectativas, no planes. Expectativas. De acuerdo, respondí con cuidado. ¿Qué pasa con eso? Mamá intervino, con esa voz falsa y alegre que me ponía la piel de gallina. Bueno, cariño,
sabes que tus dos hermanas se casaron en los últimos años. Bodas hermosas. La de Victoria fue en ese precioso viñedo, y la de Ashley fue en el club de campo. Esos fueron hitos familiares muy importantes. Me quedé mirándola. ¿Qué tiene eso que ver con mi fondo fiduciario? Papá tomó la palabra. Esas bodas fueron caras. Muy caras. Y como padres, queríamos darles a tus hermanas el mejor comienzo posible para sus matrimonios. La familia se trata de apoyarse mutuamente durante los eventos importantes de la vida. Mis manos se enfriaron. ¿Qué tan caras? La boda de Victoria costó unos $85.000, dijo mamá, como si estuviera discutiendo la factura del supermercado. La de Ashley costó alrededor de $78.000. Además, las ayudamos a ambas con los pagos iniciales de sus condominios. Eso fue otros $40.000 en total. Hice los cálculos al instante. $203,000 en bodas y condominios para mis hermanas. Nota de traducción, se corrige matemáticamente la suma, ¿y ustedes pagaron por esto? ¿Cómo? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Tuvimos que tomar algunas decisiones financieras difíciles, dijo papá, usando su voz corporativa. Los fondos fiduciarios eran recursos disponibles, y determinamos que el mejor uso para esos recursos era apoyar a tus hermanas durante sus transiciones críticas de vida. Gastaron mi fondo fiduciario en sus bodas. No solo el tuyo, añadió mamá rápidamente, como si eso lo hiciera mejor. Usamos partes de los 3 fondos fiduciarios. Fue justo. Todos contribuyeron a estos importantes eventos familiares. ¿Justo? Nos habían robado a los 3, pero, de alguna manera, eso lo hacía ¿justo? ¿Cuánto queda? Mi voz sonaba extraña en mis propios oídos, plana, distante. Papá sacó una carpeta. De hecho, había preparado el papeleo para esta conversación. Me entregó un estado de cuenta que mostraba el saldo actual del fondo fiduciario, $8,472 de lo que debería haber sido alrededor de $180.000, según lo que había escuchado a lo largo de los años, quedaban menos de $9.000. Habían quemado el 95% de mi herencia para financiar las bodas dignas de Instagram y los condominios iniciales de mis hermanas. Sé que esto no es lo que esperabas, dijo mamá gentilmente. Pero la familia significa hacer sacrificios los unos por los otros. Tus hermanas necesitaban ayuda en momentos importantes de sus vidas. Cuando te cases algún día, estoy segura de que te devolverán el favor. Cuando me case. Como si eso fuera remotamente lo mismo que necesitar dinero para la educación, algo que determinaría toda la trayectoria de mi carrera. ¿Ellas lo sabían?, pregunté. Victoria y Ashley sabían que estaban gastando mi fondo fiduciario en sus bodas. La pausa me lo dijo todo. Ellas sabían que era dinero de la familia, dijo papá con cuidado. Eso no fue lo que pregunté. Sabían específicamente que lo estaban sacando de mi fondo fiduciario, el que el abuelo creó para mi educación. El rostro de mamá hizo ese gesto, en el que intentaba parecer comprensiva, pero solo se veía culpable. Puede que hayan estado conscientes de que estábamos reasignando algunos recursos. Lo sabían. Mis hermanas sabían que estaban gastando mi futuro en las flores de sus bodas, en los paquetes de fotografía, y en cualquier otra cosa que incluya una boda de $85.000, y no les importó. Cerré mi computadora portátil con mucho cuidado, me levanté, caminé hacia mi habitación, cerré la puerta, y comencé a planear. No una venganza. Eso es demasiado emocional. Comencé a planearlo, como si fuera un problema de ingeniería. Identificar el problema,
recopilar datos, determinar soluciones, y ejecutar con precisión. El primer paso era la información. Necesitaba saber exactamente qué se había hecho, cuándo, y si era legal. El fondo fiduciario fue establecido por mi abuelo, con términos específicos. Esos términos tenían que estar documentados en alguna parte. Pasé esa noche en mi computadora portátil, investigando sobre la ley de fideicomisos. Resulta que, cuando alguien establece un fondo fiduciario para un menor, con propósitos específicos, como la educación, los fideicomisarios, mis padres, tienen obligaciones legales. Se llaman deberes fiduciarios. No pueden simplemente gastar los activos del fideicomiso en lo que les dé la gana. Incluso si son los fideicomisarios. Más importante aún, si el fideicomiso especificaba que era para mi educación, y lo usaron para las bodas de mis hermanas, a eso se le llama incumplimiento del deber fiduciario. No solo está mal, es legalmente demandable. Necesitaba documentación. Los documentos originales del fideicomiso, y los estados de cuenta bancarios, que mostraran cuándo se retiró el dinero, y a dónde fue a parar. Cualquier cosa que probara que habían violado los términos del fideicomiso. El domingo por la mañana, mientras mis padres estaban en la iglesia, porque aparentemente, las personas que le roban a los fondos de educación de sus propios hijos, todavía se creen buenos cristianos, entré a la oficina de papá. En casa. Él mantenía todo organizado en archivadores, carpetas codificadas por colores, sistema alfabético, todo el paquete. Papá era meticuloso con él. Papeleo, lo cual estaba a punto de convertirse en su mayor error. Encontré los documentos del fideicomiso, en una carpeta etiquetada Patrimonio Robert Senior. Ese era el abuelo. El fideicomiso se había establecido en 1998, con un depósito inicial de $50.000. Dólares por nieto. Eran cuentas de inversión, de riesgo moderado, manejadas por un asesor financiero, hasta que cada nieto cumpliera los 18 años. Los términos eran muy claros. Los fondos deben utilizarse exclusivamente para gastos de educación postsecundaria, incluyendo, pero no limitado a matrícula, cuotas, libros y gastos razonables de manutención, mientras esté inscrito en una institución educativa acreditada. Exclusivamente para la educación. No para bodas, no para pagos iniciales de condominios, educación. Tomé fotos de cada página con mi teléfono. Luego, encontré los estados de cuenta bancarios, de la cuenta del fideicomiso. Mis padres habían sido los fideicomisarios con acceso total. Empezando hace 3 años, hubo retiros masivos, que coincidían exactamente con la planificación de la boda de Victoria. Luego, hace 2 años, hubo más retiros enormes, para la boda de Ashley. Documenté todo, fechas, cantidades, y patrones. Construí una línea de tiempo, mostrando exactamente cuándo ocurrió cada retiro, y cruzando la información, con las fechas de las bodas de mis hermanas, y sus publicaciones en redes sociales. Sobre las compras de sus condominios. Luego, miré las cuentas fiduciarias de mis hermanas. El mismo patrón. También vaciaron los fondos de Victoria y Ashley, y luego les devolvieron el dinero, como regalos de boda, y asistencia para él. Pago inicial. Clásico lavado de dinero a través de cuentas familiares, para ocultar lo que estaban haciendo. Pero, aquí está el detalle. Mis hermanas eran adultas cuando se accedió a sus fondos. Podrían haberse opuesto, presentado quejas, o detenido las transferencias. No lo hicieron. Cooperaron. Eso las hacía cómplices. Tenía todo lo que necesitaba. Términos claros que indicaban que el dinero era para educación. Evidencia clara de que se gastó en bodas.
Documentación clara de cuándo y cuánto fue. Mis padres me habían entregado un caso completo en bandeja de plata, porque estaban muy seguros de que nunca los desafiaría. El lunes por la mañana, llamé a 5 firmas de abogados, especializadas en litigios de fideicomisos. Programé consultas para esa misma semana. Usé parte de mi dinero ahorrado para pagar las reuniones iniciales. El primer abogado con él que me reuní era un tipo llamado Patterson. Tenía unos 50 años, llevaba un traje impecable, tenía una oficina en el centro de la ciudad, y títulos de leyes de universidades, que yo jamás podría pagar. Le expuse todo, los documentos del fideicomiso, los retiros, y la línea de tiempo. Él miró la evidencia durante unos 10 minutos, luego, se recostó en su silla, y dijo 3 hermosas palabras. Esto es demandable. ¿Demandable cómo?, le pregunté. Tus padres incumplieron su deber fiduciario como fideicomisarios. Fideicomiso establece explícitamente que los fondos son para educación. Ellos lo usaron para bodas. Ese es un incumplimiento de manual. Puedes demandar por él. Monto total, que debería haber estado en tu fideicomiso, más los daños y perjuicios. ¿De cuánto estamos hablando? Sacó una calculadora. Depósito original de $50.000 en 1998. Invertido de manera conservadora durante 18 años, incluso a un modesto rendimiento anual del 6%. Eso es aproximadamente $142.000. Te dejaron $8,400. Así que, son aproximadamente $134.000 en daños, más posibles daños punitivos, sí. Podemos probar una violación consciente de los términos del fideicomiso. Me quedé allí sentado, absorbiendo esa cifra. $134.000. Eso era lo que habían robado. ¿Y mis hermanas?, pregunté. Ellas se beneficiaron directamente de esto. Sí. ¿Las puede responsabilizar? Patterson lo pensó. Potencialmente, sí. Si podemos probar que conocían el origen de los fondos, y que sabían que eso violaba los términos del fideicomiso. Podrían ser nombradas como acusadas, o se les podría ordenar que devuelvan los beneficios. Sin embargo, eso complica las cosas. Quiero que las incluyan, le dije. Lo sabían. Tienen que haberlo sabido. Eso pondrá las cosas muy feas, me advirtió. Las demandas familiares siempre lo son, pero ir tras tus hermanas también. Eso es política de tierra arrasada. Bien, respondí. Eso es exactamente lo que quiero. Pasamos otra hora repasando la estrategia. Patterson explicó el proceso. Presentar la demanda, notificar a mis padres y potencialmente a mis hermanas. Pasar a la fase de descubrimiento, donde los obligaríamos a presentar todos los registros financieros, luego las declaraciones, donde tendrían que responder preguntas bajo juramento, y, eventualmente, llegar a un juicio. Si no llegábamos a un acuerdo. La mayoría de estos casos se resuelven con un acuerdo, dijo él. Una vez que la otra parte ve la evidencia, y se da cuenta de que va a perder, generalmente. Quieren evitar ir al tribunal, especialmente en asuntos familiares, donde la reputación está en juego. Y si no llegan a un acuerdo, entonces iremos a juicio. Y estoy seguro de que ganaremos. La evidencia es abrumadora. La pregunta es, sí. Tus padres querrán arriesgarse a un juicio público, donde todo esto se convierta en un registro judicial. Lo contraté en el acto. Pagué un anticipo de $5.000 con mis ahorros. Valió cada maldito centavo. Patterson se movió rápido. En 2 semanas, redactó la demanda, y logró que mis padres y hermanas fueran notificados con los documentos.
La demanda nombraba a mis padres como acusados principales por incumplimiento de deber fiduciario, y a mis hermanas como acusadas secundarias por enriquecimiento ilícito. Mis hermanas fueron incluidas, porque se beneficiaron directamente del dinero del fondo fiduciario. Incluso si no eran fideicomisarias, habían recibido fondos que sabían que no eran legalmente suyos. Eso las hacía responsables de devolver esos beneficios. El momento en que recibieron la notificación fue, aparentemente, espectacular. Según Patterson, quien lo escuchó de primera mano del notificador judicial. Papá abrió la puerta, vio los papeles, y literalmente gritó: «¿Me estás tomando el pelo?», lo suficientemente fuerte como para que los vecinos se asomaran por sus ventanas. Yo no estaba en casa cuando recibieron la notificación. Había elegido estratégicamente estar en el trabajo. Pensé que era más seguro no estar presente cuando se dieran cuenta de que su hijo menor los estaba demandando a ellos y a sus hermanas por $134.000, más daños y perjuicios. Mi teléfono empezó a explotar alrededor de las 3 de la tarde, llamadas perdidas de mamá, papá, Victoria y Ashley. Mensajes de texto, que iban desde enojados y desconcertados, hasta directamente hostiles. Papá, necesitamos hablar de esto de inmediato. Lo que estás haciendo está destruyendo a esta familia. Mamá, por favor, llámanos. Podemos solucionar esto. No necesitas abogados. Somos tus padres. Victoria, ¿hablas en serio ahora mismo? ¿Me estás demandando porque mamá y papá me ayudaron con mi boda? ¿Qué te pasa? Ashley, no puedo creer que seas tan egoísta. Esto va a arruinarlo todo. Espero que estés feliz. No le respondí a ninguno de ellos. Patterson había sido claro: no involucrarse directamente. Toda la comunicación pasaría ahora a través de los abogados. Cualquier cosa que dijera podría ser usada en la demanda. En su lugar, le reenvié todos los mensajes a Patterson. Parecía complacido. Bien. Están en pánico. Significa que saben que la cagaron. Las siguientes semanas fueron una clase magistral de ver a las personas dándose cuenta de que habían cometido un error catastrófico. Mis padres contrataron a un abogado. Un tipo que papá conocía a través de sus contactos de trabajo. No era un especialista en litigios de fideicomisos, solo era un abogado de práctica general, al que el caso le quedaba demasiado grande. Su respuesta inicial a la demanda fue básicamente: Finn está siendo irrazonable y vengativo. Este es un asunto familiar, que debería resolverse en privado. Los fondos fiduciarios se usaron adecuadamente para el apoyo de la familia. Patterson destrozó ese argumento en su contrarrespuesta, citó leyes específicas de fideicomisos, casos de precedentes, y señaló que el apoyo familiar no se mencionaba en ninguna parte de los términos del fideicomiso. El único uso permitido era la educación. Las bodas no eran educación. Los pagos iniciales de condominios no eran educación. Esto no era ambiguo. Luego vino la fase de descubrimiento, la etapa en la que ambas partes deben entregar los documentos relevantes. Patterson solicitó todo. Todos los estados de cuenta bancarios de las cuentas del fideicomiso, los registros financieros que mostraran a dónde fue el dinero, las comunicaciones entre mis padres y mis hermanas sobre el uso de los fondos fiduciarios, todo. Mis padres intentaron luchar contra las solicitudes de descubrimiento, afirmaron que eran demasiado amplias, demasiado invasivas, y que violaban su privacidad. El juez no se dejó impresionar. Les ordenó presentar todo en un plazo de 30 días, o enfrentarían sanciones. Fue entonces cuando las cosas se pusieron realmente interesantes. Resulta que
Mis hermanas habían guardado cadenas de mensajes de texto sobre el dinero del fondo fiduciario. Victoria le había enviado un mensaje a mamá, 2 meses antes de su boda. Hablé con el lugar del evento. Necesitan el pago final la próxima semana. ¿Puedes acceder al fondo fiduciario de Finn para esto? Solo tiene 15 años. Ni siquiera se enterará. Ashley tenía mensajes similares. El pago inicial del condominio es de $20,000. ¿Podemos usar algo del fondo de Finn? Eventualmente le pagaré. ¿Lo prometo? Eventualmente. Claro. Estos mensajes tenían marca de tiempo, fecha, y mostraban un conocimiento claro de que estaban gastando mi dinero. No solo el dinero de la familia, sino mi dinero específicamente, y no les importó, porque yo era más joven, no me enteraría, y probablemente no me defendería. Patterson estaba encantado, cuando estos salieron a la luz en la fase de descubrimiento. Esto es perfecto. Prueba el conocimiento. Prueba la intención. Prueba que sabían específicamente que estaban agotando tu fondo fiduciario. Tus hermanas nos acaban de entregar su caso en bandeja. Las declaraciones bajo juramento fueron programadas para octubre. Mis padres tuvieron que sentarse en una sala de conferencias con Patterson y un taquígrafo del tribunal para responder preguntas bajo juramento. Mentir sería perjurio. Así que tenían que decir la verdad, o arriesgarse a enfrentar cargos penales. Pude leer las transcripciones después. Papá pasó 3 horas, tratando de justificar sus decisiones. Afirmó que había planeado reponer el fondo fiduciario, antes de que yo cumpliera los 18, pero que habían surgido gastos inesperados. Cuando Patterson preguntó qué gastos, papá no pudo dar detalles específicos. Solo hizo vagas referencias a las condiciones del mercado y problemas de flujo de caja. La declaración de mamá fue peor. Lloró la mayor parte del tiempo. Seguía diciendo que yo estaba destruyendo a la familia por dinero, y que ella pensaba que yo lo entendería cuando fuera mayor. Patterson la presionó, para saber si ella entendía que los términos del fideicomiso especificaban que era solo para educación. Ella admitió que sí lo sabía. Luego, le preguntó por qué había violado esos términos. Ella respondió que no creyó que a Finn le importara ayudar a sus hermanas. No pensó que me importaría. Se gastó $134,000 de mi fondo de educación, y no pensó que me importaría. Las declaraciones de mis hermanas fueron oro puro. Victoria intentó hacérsela víctima, afirmó que realmente no sabía de dónde venía el dinero, y que pensaba que eran solo mis padres, siendo generosos. Entonces, Patterson le mostró los mensajes de texto, donde ella les pedía específicamente que usaran mi fondo fiduciario. Ella palideció, y dejó de hablar, excepto para responder, no lo recuerdo, a cada pregunta después de eso. Ashley tomó el camino opuesto. Desafiante, y sintiéndose con derecho a todo. Dijo que el dinero era un activo familiar, y que todos deberían contribuir a eventos importantes, como las bodas. Cuando Patterson le señaló los términos legales del fideicomiso, ella dijo que esos términos estaban desactualizados. Y que el abuelo habría querido que la familia se apoyara mutuamente. Patterson le preguntó si tenía alguna prueba de que el abuelo quería que su fondo fiduciario de educación se usara para bodas. Ella no la tenía. Le preguntó si alguna vez había considerado devolver el dinero, que ella sabía que provenía de mi fideicomiso. Respondió que tenía la intención de hacerlo, eventualmente. Eventualmente. Esa palabra otra vez. Para diciembre, el abogado de mis padres estaba presionando fuertemente, para llegar a un acuerdo. No podían ganar en un juicio.
La evidencia era abrumadora. Los términos del fideicomiso eran claros, y los mensajes de texto de mis hermanas probaban la apropiación indebida y consciente de los fondos. Ira. Juicio significaría que todo esto se convertiría en un registro público. Posiblemente con cobertura de noticias, ya que era una cantidad sustancial, y definitivamente resultaría en una sentencia en su contra. Patterson me expuso sus opciones en una reunión. Están proponiendo reembolsar el monto total del fideicomiso, $134.000, en un plazo de 5 años, con un interés del 6%. El pago total sería de alrededor de $155.000. Hipotecarían la casa para obtener el pago inicial, y luego harían pagos mensuales. ¿Y mis hermanas?, pregunté. Ellas quieren ser liberadas de la demanda. ¿Tus padres asumirían toda la responsabilidad? No, dije inmediatamente. Ellas sabían lo que estaban haciendo. Se beneficiaron directamente. Se quedan en la demanda. Patterson asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. La alternativa es que vayamos a juicio. Es probable que ganemos. Obtendríamos una sentencia que es legalmente exigible, pero que podría ser difícil de cobrar, dependiendo de sus activos. Además, podemos perseguir a tus hermanas por su parte. ¿Cuál es el cronograma? El juicio sería en primavera, tal vez en marzo o abril. Si ganamos, y lo haremos, obtendrías una sentencia por el monto total, más los honorarios legales, más posibles daños punitivos. Podrían ser $200.000, o más en total. El dinero ya no era realmente el punto. Había dejado de tratarse del dinero, en el momento en que vi esos mensajes de texto, donde mis hermanas se reían de gastar mi fondo fiduciario. Esto se trataba de las consecuencias, de asegurarme de que entendieran que no puedes simplemente robarle a la gente y esperar no tener repercusiones. Vamos a juicio, dije. ¿Estás seguro? Un acuerdo te daría dinero garantizado más pronto. Estoy seguro. Quiero que estén en una sala de audiencias, explicándole a un juez por qué pensaron que robar mi fondo de educación estaba bien. Patterson sonrió. Muy bien, entonces. Vamos a la guerra. El juicio fue programado para marzo. Ambas partes presentaron mociones previas al juicio. Mis padres intentaron una última jugada desesperada. Una moción para desestimar el caso, alegando que el plazo de prescripción había expirado, ya que yo había cumplido 18 años en junio, y no presenté la demanda hasta agosto. El juez lo denegó. El plazo de prescripción comenzaba cuando yo descubrí el incumplimiento, no cuando cumplí los 18 años. Ya que no me enteré de la magnitud del robo hasta mi cumpleaños, el reloj comenzó a correr desde entonces. Mientras tanto, mi vida seguía avanzando. Había usado mis propios $12.000 en ahorros, más esos $8,400 restantes del fideicomiso, para empezar en la universidad comunitaria. Me inscribí en un programa de 2 años de tecnología de ingeniería mecánica. Vivía en casa técnicamente, ya que no me había mudado todavía, pero básicamente, evitaba a mi familia por completo. Me mudé a la habitación de invitados de un amigo, en enero. Pagaba $400 mensuales de alquiler. Mis padres intentaron usar eso en mi contra en la demanda, afirmando que yo estaba abandonando a la familia, y siendo vengativo. Patterson aplastó ese argumento con fuerza. Yo era un adulto. Podía vivir donde quisiera, y mudarme. Después de que me robaran mi fondo fiduciario, parecía bastante razonable. Tomé un turno vespertino a tiempo completo en la tienda de autopartes, más trabajo de fin de semana en un taller mecánico. Entre los 2 trabajos, y las clases a
Tiempo completo, estaba haciendo semanas de 60 horas. Exhaustivo, pero necesitaba el dinero. Y, honestamente, mantenerme ocupado, me impedía pensar. Demasiado en el hecho de que, estaba demandando a toda mi familia inmediata. Mi familia extendida comenzó a tomar partido. Los padres de mamá, mis abuelos maternos, me llamaron en febrero pidiéndome que retirara la demanda. Dijeron que estaba destrozando a la familia, y cometiendo un error del que me arrepentiría. Se ofrecieron a mediar, a tener una reunión familiar, a solucionar algo. Les pregunté si estarían dispuestos a contribuir con los $134,000 que mis padres habían robado. Dijeron que eso era diferente, que eso era entre mis padres y yo. Les respondí que, entonces, no teníamos nada que discutir. Dejaron de llamar después de eso. La hermana de papá, mi tía Janet, en realidad me apoyó. A ella nunca le había gustado como mis padres malcriaban a mis hermanas, y había sido muy cercana al abuelo. Cuando escuchó lo que pasó, me llamó para decirme que lo sentía, que el abuelo habría estado furioso, y que yo estaba haciendo lo correcto. Tu abuelo estableció esos fideicomisos por una razón, me dijo. Él quería que ustedes, los chicos, tuvieran las oportunidades educativas que él no tuvo. Tus padres le faltaron el respeto a sus deseos, y te robaron. No dejes que nadie te haga sentir culpable, por hacerlos responsables. Esa llamada telefónica, significó más de lo que ella probablemente imaginaba. El juicio comenzó el 12 de marzo. Estaban programados 3 días, aunque Patterson pensó que terminaríamos en 2. Era un juicio civil, así que no había jurado. Solo la jueza Harrison, una mujer severa de unos 60 años, que había estado en él cargo durante 20 años, y tenía fama de no tolerar tonterías. El primer día, fueron las declaraciones iniciales, y el comienzo de la presentación de pruebas. Patterson expuso el caso metódicamente, mostró los documentos del fideicomiso con términos claros, mostró los estados de cuenta bancarios con retiros masivos, mostró la línea de tiempo que correlacionaba los retiros con las bodas de mis hermanas, y mostró los mensajes de texto que probaban el conocimiento y la intención. El abogado de mis padres intentó argumentar que los términos del fideicomiso eran ambiguos, y que la educación postsecundaria podía interpretarse de manera amplia, para incluir la educación para la vida y el apoyo familiar. La jueza Harrison, de hecho, lo interrumpió para preguntarle si realmente estaba argumentando que una boda era educación postsecundaria. Él se retractó rápidamente. Tuve que testificar. Patterson me había preparado extensamente. Responde a las preguntas directamente. No te emociones. Apégate a los hechos. Subí al estrado. Y relaté cómo descubrí el robo del fondo fiduciario. Hablé sobre mis planes universitarios, que fueron descarrilados. De cómo tuve que reestructurar completamente mi vida, en torno a la traición de mis padres. El abogado de mis padres intentó hacerme parecer vengativo, durante el contrainterrogatorio. Preguntó si estaba haciendo esto por el dinero, o para castigar a mi familia. Le respondí que lo estaba haciendo porque me habían robado, y quería lo que legalmente me pertenecía. Preguntó si yo entendía que las familias, a veces, tomaban decisiones financieras difíciles. Le respondí que robar no era una decisión difícil. Era un crimen. El segundo día, fue el turno de testificar de mis padres. Papá intentó presentarse a sí mismo, como un padre que había tomado decisiones difíciles para apoyar a todos sus hijos. Patterson destruyó esa narrativa, mostrando los propios registros financieros de papá. Contratos de arrendamiento de autos de lujo, membresía de clubes de campo, vacaciones caras.
Si el dinero era tan escaso, que tuvo que asaltar mi fondo fiduciario, ¿por qué gastaba $2000? ¿Dólares mensuales en gastos discrecionales? Papá no pudo responder a eso. Solo tartamudeó sobre mantener las apariencias profesionales y la creación de redes de negocios. El testimonio de mamá fue doloroso de ver. Lloró en el estrado. Dijo que nunca quiso lastimarme, y que creyó que estaba haciendo lo mejor para la familia. Patterson le mostró los mensajes de texto, donde Victoria pedía específicamente usar mi fondo fiduciario. Le preguntó a mamá, por qué pensaba que era lo mejor para la familia, robarle a un hijo para darle al otro. No pensé que fuera a robar, dijo mamá. Pensé que era redistribuir los recursos familiares. ¿Finn consintió en esta redistribución?, preguntó Patterson. Era menor de edad. No necesitaba su consentimiento. ¿Requerían los documentos del fideicomiso su consentimiento? Silencio. Le autorizaban los documentos del fideicomiso a redistribuir los fondos de educación para gastos de boda? No específicamente, pero ¿sí o no, señora? ¿El fideicomiso autorizaba gastos de boda? No. Mis hermanas no testificaron. Su abogado les aconsejó invocar la protección de la quinta enmienda contra la autoincriminación. Esto significaba que cualquier cosa que dijeran podría usarse potencialmente en su contra, en un caso penal. Si el fiscal de distrito decidía presentar cargos por fraude. Inteligente desde el punto de vista legal, pero se veía terrible en un tribunal civil. La jueza Harrison le preguntó a su abogado directamente, sus clientas están invocando los derechos de la quinta enmienda, en un juicio civil sobre fondos fiduciarios. Sí, su señoría. Están preocupadas por una posible exposición penal. Tomado en cuenta, dijo ella, y la expresión de su rostro decía todo lo que pensaba sobre esa decisión. Los argumentos finales fueron en el tercer día. Patterson hizo hincapié en la clara evidencia. Términos explícitos del fideicomiso, violaciones documentadas. Conocimiento e intención probados, y un daño irreparable a mis perspectivas educativas. El abogado de mis padres intentó apelar a la emoción, hablando sobre familias, el perdón, y cómo el dinero no debería destruir las relaciones. La jueza Harrison anunció que emitiría un fallo por escrito en un plazo de 2 semanas. Esas 2 semanas fueron las más largas de mi vida. Seguí yendo a clases, trabajando en mis turnos, y tratando de no revisar obsesivamente mi teléfono. Patterson me llamó un jueves por la tarde. Yo estaba en mi auto, entre las clases y el trabajo. Ganamos, me dijo. Sentencia completa. $134.000 en daños reales. $45.000 en daños punitivos, y $28.000 en honorarios legales. Sentencia total de $207.000. Nota de traducción, se corrige matemáticamente la suma. Tuve que detenerme a un lado de la carretera. $207.000. La jueza me había concedido todo lo que habíamos pedido, más los daños punitivos para castigar a mis padres, por la violación consciente de los términos del fideicomiso. Tus hermanas son responsables solidarias, por $89.000 de la sentencia. Continuó Patterson. La cantidad que las benefició directamente, a través de los gastos de boda, y los pagos iniciales. Tus padres son responsables del resto. Más todos los daños punitivos y los honorarios. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que tienen que pagar dentro de 60 días, o podemos iniciar procedimientos de ejecución. Embargo de salarios, gravámenes sobre la propiedad. E incautación de activos. Probablemente tendrán que vender la casa. Tus hermanas tendrán que liquidar sus bienes. Esto les va a doler. Bien.
Eso es exactamente lo que yo quería. La sentencia golpeó a mi familia, como una bomba nuclear financiera. Mis padres se declararon en bancarrota de inmediato. Capítulo 13, lo que significa que tenían que crear un plan de pago. El administrador de la bancarrota tomaría el control de sus activos, vendería lo que tuviera que ser vendido, y distribuiría las ganancias a los acreedores. Yo era el primero en la fila, como acreedor judicial. La casa se puso a la venta en el plazo de un mes. Tuvieron que vender rápido para pagar la sentencia. La habían comprado por $320,000 hace 15 años. Todavía debían $180,000 de la hipoteca. Se vendió por $385,000 en el candente mercado de primavera. Después de las tarifas de bienes raíces, y de pagar la hipoteca, les quedaron unos $185,000 limpios. De ahí, obtuve mi sentencia de $207,000, lo que significaba que obtuvieron un saldo negativo, de $22,000 por vender su casa. Tuvieron que pedir un préstamo personal por él. Saldo restante, más los gastos de mudanza. Se mudaron a un apartamento de alquiler, 2 habitaciones, unos 900 pies cuadrados, en una parte significativamente peor de la ciudad. El auto de lujo de papá fue embargado, cuando no pudo hacer los pagos. El SUV arrendado de mamá volvió al concesionario. Terminaron conduciendo un Honda Civic usado, que era más viejo que yo. Al principio, mis hermanas pelearon contra la sentencia. Victoria presentó una moción, afirmando que no podía pagar, y que le causaría dificultades indebidas. La jueza no fue comprensiva, señaló que Victoria tenía un trabajo, un condominio que podía vender, y activos que podían liquidarse. La sentencia se mantuvo. Ashley intentó afirmar que no sabía que el dinero provenía específicamente de mi fondo fiduciario, y que por lo tanto, no debería ser responsable. Patterson volvió a presentar los mensajes de texto. Podemos usar algo del fondo de fin. Con marca de tiempo y muy claro. Ese argumento murió rápido. Ambas terminaron vendiendo sus condominios. El de Victoria se vendió con una pequeña ganancia. El de Ashley apenas recuperó la inversión. Se mudaron juntas a un apartamento de alquiler, algo de lo que me enteré a través de la tía Janet. Aparentemente, habían estado peleando constantemente, culpándose mutuamente por la situación de la demanda. El matrimonio de Victoria se estaba desmoronando. Su esposo Jake nunca había sido particularmente rico. Trabajaba en ventas, ganaba un dinero decente, pero nada espectacular. Cuando Victoria admitió que tendrían que vender el condominio, y que ella era responsable de $44,500 de la sentencia, él aparentemente perdió la cabeza. Habían estado planeando formar una familia, y comprar una casa más grande. Ahora, se enfrentaban a años de pago de deudas. Jake solicitó el divorcio, 4 meses después de la sentencia, afirmó que Victoria había ocultado su situación financiera real antes del matrimonio, y que se sentía traicionado. Irónico, la verdad. El compromiso de Ashley se desmoronó aún más rápido. Su prometido, Brett, había estado planeando esta boda elaborada. Parecía ser un patrón en mi familia. Cuando se enteró de que Ashley tenía una deuda de $44,500 debido a una demanda por los gastos de la boda anterior de ella, canceló el compromiso por completo. Dijo que no podía casarse con alguien con ese tipo de equipaje financiero y legal. Mis padres intentaron contactarme una vez, después de que todo se finalizó. Papá me envió un correo electrónico. Tenían mi dirección por las antiguas listas de distribución familiar. Un largo mensaje sobre cómo yo había destruido a la
Familia, como esperaban que estuviera feliz conmigo mismo, y como había elegido el dinero por encima de las relaciones. Respondí con una sola oración: ustedes eligieron el dinero por encima de nuestra relación, cuando robaron mi fondo fiduciario. Yo solo elegí recuperarlo. Bloqueé sus correos después de eso. La tía Janet me invitó a Acción de Gracias ese año. Dijo que lo entendería si yo no quería ir, pero que a sus hijos les encantaría verme. Fui, y pasé la festividad con la familia de mi tía. Sus 2 hijos, que eran menores que yo, me trataron como el primo mayor genial. Cosas normales de familia, comida, fútbol americano, y nadie robando el fondo fiduciario de nadie. Más tarde me enteré de que mis padres pasaron Acción de Gracias solos, en su apartamento. Mis hermanas se habían ido a las familias de sus respectivos suegros / diagonal ex suegros, ya que ninguna de las dos quería lidiar con la amargura de mamá y papá. Terminé mi título de 2 años, conseguí un trabajo como técnico de ingeniería en una empresa de fabricación, y comencé a tomar clases nocturnas para mí. Licenciatura, pagando sobre la marcha, sin contraer deudas. La sentencia de $207.000 estaba casi pagada para ese momento, a través de la venta de la casa y la liquidación de activos. Usé parte del dinero para, finalmente, tomarme unas vacaciones, algo que nunca había hecho mientras crecía, porque estábamos ahorrando dinero para cosas importantes. Fui a Colorado, pasé una semana haciendo senderismo y acampando, conocí a algunas personas, vi algunas montañas. Me dio el mal de altura, y vomité a 11,000 pies de altura. Buenos tiempos. Lo último que supe fue que papá estaba trabajando en 2 empleos, para pagar el préstamo personal, y reconstruyendo su crédito. Mamá fue despedida de la oficina de bienes raíces. Aparentemente, es difícil vender casas de lujo, cuando todo el mundo sabe que estás lidiando con bancarrota y demandas familiares. Estaba trabajando en ventas al por menor, a tiempo parcial. Victoria se volvió a casar con un tipo que conoció en internet. Se mudó a Texas. No estamos en contacto. Ashley terminó mudándose de vuelta con mis padres temporalmente, y luego consiguió una situación compartiendo piso con alguien. Tampoco estamos en contacto. La tía Janet me pone al día de vez en cuando se lo pregunto. Tu madre llamó llorando el mes pasado, me dijo alrededor de Navidad. Dijo que no podía creer que su propio hijo destruyera sus vidas por dinero. Por dinero, repetí. Así es como ella lo ve. Así es como tiene que verlo, dijo la tía Janet. La alternativa es admitir que le robó al futuro de su hijo, por fotos de Instagram, y brindis con champán. Eso es demasiado difícil de afrontar. Ella tenía razón. Mis padres no podían admitir lo que realmente habían hecho. Elegir la apariencia de éxito de sus hijas, por encima del futuro real de su hijo. Robarle a su hijo menor, para financiar las fantasías de estilo de vida de sus hijas mayores. Violar los deseos explícitos de su padre sobre la educación, porque las bodas parecían más importantes. Así que se convencieron a sí mismos de que yo destruí a la familia por dinero. Que yo era vengativo y frío, y que elegí los dólares por encima de las relaciones. Lo que sea que les ayude a dormir por la noche. Mientras tanto, estoy construyendo la vida que me robaron. Conseguí un buen trabajo. Estoy estudiando para obtener mi título. Sin deudas. Con ahorros reales. En el banco. Aprendiendo a confiar en la gente de nuevo, poco a poco. Hice algunos amigos en el trabajo. Empecé a salir con alguien que conocí a través de un grupo de senderismo. Cosas de una vida normal. Se suponía que el fondo fiduciario
me daría una ventaja inicial. En cambio, mis padres lo convirtieron en un desvío de una década, pero llegué aquí de todos modos. Solo me tomó un poco más de tiempo, y requirió una demanda para hacerlo realidad. A veces, la gente me pregunta si me arrepiento de demandar a mi familia, si el dinero valió la pena como para perder a mis padres y hermanas. ¿Están haciendo la pregunta equivocada? Yo no perdí a mi familia por demandarlos. Perdí a mi familia cuando me robaron, cuando se rieron de ello en mensajes de texto, y esperaron que yo sonriera, y dijera que todo estaba bien. La demanda solo lo hizo oficial. Mi abuelo estableció esos fondos fiduciarios, porque entendía algo que mis padres nunca entendieron. La educación es la única inversión que no te pueden quitar una vez que la tienes. Las habilidades, el conocimiento, y las credenciales, te pertenecen de forma permanente. Mis padres intentaron robarme ese futuro. Fracasaron. Claro, les costó su casa, su reputación, y su relación con su hijo menor, pero esa no fue mi elección. Esa fue la consecuencia de su decisión de robar. Yo solo me aseguré de que esas consecuencias realmente sucedieran, en lugar de ser escondidas debajo de la alfombra, como todo lo demás. En mi familia, algunos puentes están destinados a ser quemados, especialmente cuando las personas del otro lado ya los empaparon en gasolina, y estaban buscando los fósforos. Ellas obtuvieron sus bodas de cuento de hadas. Yo recuperé mi fondo de educación, y la satisfacción de ver cómo su cuento de hadas se convertía en una pesadilla legal. Un trato justo, si me lo preguntan. Si disfrutaste este vídeo, por favor presiona el botón de suscripción. Realmente ayuda al canal, y nos ayuda a traerte más y mejores historias. Gracias.